Frosia en la feria. Un cuento de Dmitri Narkisovich Mamin-Sibiriak. Frosia era una mujer corpulenta, lo que se dice salud de hierro, con mejillas coloradas como leche con sangre, y siempre andaba luciendo sus sarafanes de algodón rojo. Aunque trabajaba como simple cocinera para los señores Moroshkin, junto con su ahijada Anisia, una muchachita de 13 años que hacía de sirvienta para los mandados. Frosia tenía 40 años, pero era una mujer de pechos abundantes y con un surco que le cruzaba toda la espalda, tanto que los cocheros de los vecinos, señores o comerciantes, se volvían locos por ella. En especial Omelián, el cochero del jefe de distrito, que no la dejaba en paz. Cada vez que se emborrachaba, se iba detrás de Frosia sin falta. Solía pasar que la correteaba por toda la calle con los ojos inyectados y los brazos abiertos. Pero Frosia era ágil de pies y se le escurría viva hacia el portón justo en sus narices, dejándolo plantado, como un perro que ha corrido tras un gato, y éste se le trepa a un poste, se enrosca en lo alto y lo observa desde arriba mientras el perro se enfurece. Frosia también se reía desde la ventanita cuando Omelián empezaba a insultarla con palabras indecentes. «¡Maldita zorra!», gruñía Omelián, rechinando los dientes. «Vamos, di lo que quieras, sinvergüenza». Toda la calle se divertía con los enredos de Frosia y Omelián. Y cómo no, en un pueblo tan olvidado como Irbit, donde la servidumbre, sobre todo en verano, no tenía absolutamente nada que hacer. Antes Frosia trabajaba de cocinera en casa del jefe de distrito, pero se fue con los Moroshkin por culpa de Omelián, que no dejaba de acosarla con sus cariñitos cada vez que se embriagaba, sobre todo en días festivos. Y eso que era un hombre casado. Vivía ahí mismo con su mujer en casa del jefe. Pero apenas tomaba, ya se le iba encima a Frosia, y con toda su mano de campesino le daba una nalgada. Claro que Frosia no se quedaba de brazos cruzados. No pocas bofetadas le había soltado a Omelián. Pero aún así, no era cosa buena cuando él abría esa bocaza suya y empezaba a gritar barbaridades sobre Frosia en plena calle, mientras los cocheros vecinos se reían como sementales en celo. El pueblo era pequeño. No había a dónde pasear con los señores, así que se entretenían como podían. Y Frosia tampoco era ninguna santa. Cuando se le daba la gana también se emborrachaba. Volvía a casa colorada como una cereza, con la vista perdida, bailando por toda la cocina mientras cantaba con voz chillona siempre la misma canción. Vendo mi cuello de armiño para comprar un poco de té. Vendo tazas, vendo cucharas y a mi amado le compro unas botas. Omelián mientras tanto se sentaba por ahí, sobre alguna piedra frente al portón tocando su armónica de 8 rublos y desentonando con su voz ronca. Por tocar mi armoniquita, 3 días sin comer me aguanto. Mira nada más el tonto, refunfuñaba Frosia al asomarse por la ventana. Ahí está con su armónica y todo. ¿Y tú, Anisita? Ni se te ocurre andar tanteando con los muchachos. Una muchacha debe comportarse con seriedad. Sí, la parte que nos toca a las mujeres es otra. Todo lo mío está en mí y sobre mí. Y tú, escucha con atención, Anicia, que para eso soy tu madrina. Después de ese arranque, Frosia solía caer en un tono moralista y hasta lloroso, obligando a su ahijada a tragarse una letanía de consejos sin fin. Mira, tú ahora vives con los señores y no sabes lo que es la vida.
explicaba Frosia con la lengua ya medio dormida, repitiendo lo mismo una y otra vez. No sabes nada, porque estás como si vivieras en el regazo de Cristo. Pero yo con tu madre cuando éramos muchachas en Umitoye, vaya si vivimos cosas. Esas mujeres de campo son peores que presidiarias. Te levantas antes del amanecer, atiendes el ganado, cocinas, horneas el pan, cuidas a los niños, complaces al marido, como si hirvieras todo el día en una olla. Y para la noche, hilar, porque también tienes que vestir a toda la familia. Sí, en ese entonces ni se conocían los estampados. Todo era hecho a mano. Dormías 3 horas, con suerte y da gracias. Así era. ¿Y eso que ser muchacha era más llevadero que ser mujer casada? No tienes suegras, ni cuñadas, ni marido, ni cuñados que te fastidien. A la mujer todos le exigen, todos quieren algo de ella y además su propia carga encima. Con los niños no hay descanso. Y cuando llega la cosecha, ¡santo Dios! Ahí es donde empieza el verdadero calvario para las mujeres. Tienes que arreglártelas en casa, con los hijos, en el campo y encima complacer al marido. Hay mujeres que en verano no duermen ni una hora de noche. Andan con los ojos abiertos 3 días seguidos. Así es, Anicia. Pero tú, ¿qué? ¿Te acuestas a las 9? ¿Te levantas a las 8? ¿Comes de lo mejor? Tu trabajo es liviano como el de una gallina. Solo barrer con la cola y dar vueltas frente a la señora para que vea que haces algo. ¿Tengo razón, Anicia? Sí, madrina, respondía Anicia con una sonrisa, viendo cómo Frosia ya estaba entonada. Eso. ¿Y para qué enseñas los dientes? Ya verás cómo te cuido, ¿eh? ¿Qué decía tu madre? ¿Eh? Pero si yo, madrina, ¿de veras? Por Dios, yo no ando diciendo nada. Pues escúchame bien, que yo lo sé todo. Aquel día, ¿te acuerdas? Aquel día que Omelián corrió detrás de mí por la calle. ¡Ah, qué tonto! Dime qué quieres, decía. Tú, Anicia, eres una inocente, no entiendes nada. Y si te veo con algún chico, te voy a peinar los pensamientos. Ya sabes, tienes que cuidarte. Los pensamientos de Frosia se le enredaban en la cabeza como hilaza mar cardada, y en medio de su prédica sentimental, soltaba a todo pulmón su estribillo chillón. No me siento sin pan dulce, ni camino sin almendra. No me acuesto sin mi amor, ni me duermo si él no llega. La pequeña Anicia escuchaba durante mucho tiempo el parloteo borracho de Frosia, hasta que se quedaba dormida en alguna banca con un sueño profundo de niña sana, usando el puño como almohada. Era una niña fuerte, y para sus 13 años bastante grande. También de cara había salido bien, blanca, sonrosada, con unos ojos vivaces y risueños. En general, era una niña bonita, que maduraba en la cocina señorial como una buena manzana que se pone dulce en la sombra. Frosia en sus borracheras la miraba con frecuencia con admiración, y a veces hasta con asombro decía en voz alta: ¿Y a quién habrás salido tú así, Anishka? ¿Eh? ¿Cómo que así? Decía la niña. Pues así. Mira qué estatura tienes y qué piel tan blanca. ¿No pareces hija de campesina? Hay muchas chicas así ahora. Antes no era así, porque la gente estaba agotada, exprimida. No había tiempo para lujos con tal de estar vivos. ¿Acaso yo era así cuando era muchacha?
Aquí en Irbit fue donde me puse buena y tomé fuerza. Pero antes era un puro hongo, no una muchacha. Ah, que te comen las moscas y los mosquitos, Aniska. Y como muestra de especial cariño, Frosia pellizcaba con fuerza a su ahijada y la miraba largo rato con una expresión extraña y sonriente. ¿Aniska? ¿Qué quieres, madrina? Ah, que te lleve el diablo, niña. Tú siempre hazme caso, porque yo soy como tu segunda madre. Ya verás cuando te lleve al pueblo. Entonces sí vas a aprender a respetar a tu madrina. Ya verás cuando llegue la feria. Te voy a comprar un pañuelo de algodón rojo. Toma, y acuérdate de tu madrina. Te lo juro, te voy a comprar un pañuelo de algodón rojo. Frosia no miente. Su palabra es ley. Ah, la feria. La feria. De ella vivimos todos. Es nuestra madre. Toda la región. Ahí vienen esos mercaderas moscovitas. Solo hay que parpadearles, claro. ¿Dónde más crían a esos tipos de cutes fino y ojos saltones? Ah, que los aplaste un gato. Malditos sean. Pero la naturaleza es la misma. Aniska, ya sea en Moscú o en Irbit, nuestras mujeres de Irbit sí que son malas. Pero cuando llegan esos palomitos mercaderes, hay que partirse en dos por ellos. Uno de esos me regaló un billete de A4, porque sabía cómo complacerlo. Frosia conoce bien su oficio, no como otras por ahí. Mira cómo acabó tu madre en la feria. Sin nariz. También le pega duro al vodka. Se enreda con cualquier rufián. ¿Y tú? Tú debes comportarte de manera ejemplar, Aniska. Cabeza hueca. Eso es lo que eres. Después de los sermones, lo que más le gustaba a Frosia era hablar de la feria de Irbit. Y tenía mucho de qué hablar, porque llevaba dando tumbos por Irbit unos 25 años, y había visto de todo. A veces con la resaca, le entraba un gran orgullo y murmuraba durante horas para sí misma. Mira qué tontos. Ahora soy cocinera, pero también sé andar en coche como una verdadera señora. ¡Puah! ¿Una señora? Me da igual. Escupirla y pisarla. Eso es lo que vale una señora. Yo tenía un pañuelito de seda azul con ramitas verdes. Me lo ponía con mi sarafán de seda verde y mi abrigo. Mejor que cualquier señora. Cuando Sidor Ivanich venía de Moscú a la feria, lo primero que decía era: ¿Dónde está Frosia? Ya no vive. Dicen que se quemó borracho en Nizhny. Era un buen hombre. Que Dios lo tenga en su gloria. Se gastó mucho dinero conmigo y me enseñó todo. ¿Cómo tratar a esos señores? ¿Qué era yo antes de él? Una tonta campesina sin pulir. Pero con él me abrían todos mis engranajes. Sí, una señora. Me río de las señoras. Aniska, bribona, ya verás cómo te educo, Aniska. ¿Y dónde te has metido? Cuando estaba de mal humor, Frosia le soltaba a su ahijada un buen coscorrón, pero tenía el corazón blando y siempre acababa reconciliándose a su manera. Le daba un panecillo, la acariciaba o incluso lloraba un poco, sin razón. Se sentaba junto a la ventana, se sostenía la cabeza con la mano como las viejas y comenzaba a lamentarse. Igual te lo vas a gastar en trago, decía sin rodeos a su compañera. ¿Y la niña de dónde va a sacar? También necesita vestirse y calzarse, y de medio rublo no alcanza para mucho. El dinero que caía en manos de Anisha, además de su sueldo, monedas de 5 o 10 kopecks que le daban los invitados enfiestados por su cara bonita,
Platónida siempre se lo quitaba, y hasta le enseñaba el secreto a su hija cómo no devolver el cambio cuando la mandaba a la tienda. Anicia le contaba todo a Frosia. «¡Eso ya es mentira!», se enfurecía Frosia. «Platónida es una completa idiota aunque sea tu madre. Eso no se hace. Robar así. Mira bien, si te atreves a quitar aunque sea una sola moneda te dejo sin pellejo. ¿Me oíste? ¿Y tu madre miente? Mira con lo que sale, queriendo enseñarte cosas». Frosia, claro, no le decía que no al trago, y a veces desaparecía de la cocina por las noches, pero era muy honrada cuando se trataba de los bienes de los señores. Por eso la familia Moroshkin la conservaba en su servicio, además de por su agilidad, porque todo lo que hacía lo hacía con rapidez. Cuando Frosia no estaba en la cocina, Platónida aprovechaba para poner en marcha su estrategia. Amenazaba con llevarse a vivir a Anicia con ella y hacía llorar a la niña, que le tenía más miedo a eso que a la muerte. «No está bien que una jovencita viva entre señores», lloriqueaba Platónida. «Una nunca sabe lo que puede pasar. Se echa a perder a una chica en un segundo. Ya veremos cómo terminas tú». Estas conversaciones solían terminar con la niña entregándole a su madre hasta las últimas monedas que había escondido con 1000 trucos, con tal de que no la tocara. La niña recordaba muy bien cómo era vivir con su madre. Platónida vivía en las afueras de la ciudad, en un lugar conocido como Terevilovka, en una choza junto a un soldado retirado que ahora era herrero, siempre borracho y que a menudo la golpeaba con lo que tuviera a la mano. Ante los ojos infantiles de Anicia pasaron escenas interminables de violencia y degradación. Muchas veces pasó hambre durante semanas. Incluso en invierno andaba descalza, y la misma Platónida, borracha, la golpeaba y le gritaba con furia: «¡Ojalá te mueras, maldita!». El soldado también golpeaba a Anicia y no se contenía en nada frente a ella. Hasta los 10 años la niña vio de todo, hasta que Frosia la llevó a vivir con ella en casa de los Moroshkin. Desde entonces, Anicia quería a su madrina como a una madre verdadera, y solo a veces se estremecía al recordar su vida anterior. Era como un gatito que estuvo a punto de congelarse en la calle, pero una mano bondadosa lo recogió y ahora se estira dulcemente, disfrutando del calor y la nueva fuerza que recorre su cuerpo. Los Moroshkin eran buenos amos, como decía Frosia. No eran ricos y la familia era grande, pero eran buenos porque eran sencillos y no exigentes con el servicio. El señor Moroshkin era funcionario del juzgado y viajaba mucho por el distrito. La señora Moroshkina tenía un carácter fuerte. Le gustaba gritar, pero al igual que Frosia tenía buen corazón. Gritaba, se alteraba, insultaba, pero luego se le pasaba y mostraba compasión. Claro que tenían muchos hijos, pero ni modo. Hay señores sin hijos y aún así tienen a la servidumbre corriendo con la lengua de fuera. Cuando Frosia se emborrachaba más de la cuenta o salía de la casa, la señora Moroshkina le gritaba como una loca, pateaba el suelo y juraba que no soportaría un minuto más a una sirvienta borracha. «Ya no te aguanto, bruja. No puedo más», gritaba la señora, mientras Frosia agachaba la cabeza y no decía nada. «¿Y tú qué haces callada? Cabeza hueca». «¿Y qué quiere que le diga, señora? Me debilité un poco. Es verdad. Es mi pecado». «Pues eso, que te debilitaste. ¡Puah! Y si te vuelves a emborrachar otra vez, te me vas». Terminaba la señora y se iba a su cuarto. Frosia se ponía a trabajar en silencio. Murmuraba entre dientes que también le daba igual la señora,
que ella misma era su propia señora y que se iría de todos modos. Pero al final todo terminaba en paz. Frosia sabía cómo pagar su pecado de mujer y la señora se olvidaba de su amenaza. La señora Moroshkina tenía una pequeña debilidad que Frosia conocía bien. Le gustaba tener sirvientas bonitas. Y Frosia no dejaba pasar la oportunidad de lucirse. En días festivos, cuando salía a pasear con los niños, caminaba por la calle como una reina, y la señora la observaba desde la ventana con orgullo. Frosia era realmente guapa cuando se lavaba la cara y se arreglaba. ¿Dónde encontró a una así?, preguntaba a algún invitado mientras Frosia servía el samóvar o la botana. Y a la señora le encantaba eso. El señor Moroshkin estaba poco en casa, y a Frosia le molestaban sus botas. Cada mañana había que entregarle las botas bien lustradas, y por las mañanas ya había suficiente trabajo. Pero ahora quien limpiaba las botas era Anisha, y Frosia ya no se quejaba. Anisha cuidaba a los niños, los sacaba a pasear, y le encantaba jugar con ellos a todo tipo de juegos de niños de casa. De hecho, ella misma les enseñó un juego que había aprendido jugando con otros niños olvidados por el destino como ella. Se llamaba la feria, y consistía en que los niños se dividían en dos grupos. Unos eran comerciantes de feria y otros compradores. Los comerciantes llamaban a gritos, engañaban, juraban, y al final del juego todos terminaban borrachos junto con los compradores y se iban a la casa de baños. Era un juego muy divertido, pero a la señora no le gustó y pronto lo prohibió, y Anisha recibió un regaño. ¿De dónde sacaste eso?, la interrogó la señora Moroshkina. Borrachos. Y luego ese asunto del baño. ¡Qué asco! Es que así jugábamos todos allá, respondió tímida y asustada Anisha. ¿Los comerciantes borrachos siempre van a los baños? Bueno, pues que vayan. Pero tú no tienes que enseñarles esas porquerías a los niños. ¿Entiendes? Eso no está bien. Entiendo. En realidad Anisha no entendió nada. Solo respondió como siempre respondía Frosia cuando la reprendían. Claro, los comerciantes siempre se emborrachan en la feria y luego se van a los baños, pensaba la niña, ya contaminada por ese entorno, sin poder entender que tenía eso de malo, ya que hasta los comerciantes más ricos lo hacían. O al menos, eso le contaba Frosia. La feria de Irbit se prolonga durante todo el mes de febrero, y Frosia, mucho antes del inicio de la temporada, empezaba a ponerse nerviosa. Y como decía ella, no hallaba su lugar. Era como si un demonio la poseyera. Salía corriendo por la puerta sin razón aparente. Se cubría los ojos con una mano y metía la otra bajo el delantal para protegerla del frío, y observaba toda la calle de un extremo a otro. A veces incluso salía corriendo solo con su vestido hasta la calle Moscú para ver si algún comerciante moscovita había llegado. Por esas fechas comenzaban a aparecer en la cocina de Moroshkino mujeres misteriosas, campesinos y ancianas que traían a Frosia paquetitos secretos con obsequios del campo, y después monedas de 20 kopecks. Cada visitante, después del saludo habitual, decía haciendo una reverencia: «No nos abandones, Afrosinia Pancretievna. Sé buena. ¿Qué haremos con tantas muchachas? Nos tienen agobiados». Está bien, respondía vivaz Frosia, colocando los paquetes bajo el banco. ¿Cómo no voy a ayudar a los de Umietov? Habrá sitio con los Semenov, con los Ivanov, con los Gravilov. En todas partes se necesitan manos. De verdad,
Hazlo por los tuyos. Ten compasión. Ya dije que sí. Este año han traído muchas chicas de Miotov. ¿Por qué será que en su pueblo solo nacen mujeres, eh? Es cosa del destino, Afrosinia Pancretievna. No depende de nosotros, sino de nuestros pecados. Pero tenemos una muchacha hermosa, redondita como un panecillo moscovita. Solo no la mandes al barrio tártaro, que allá terminan con los viscos. En Umiatov nunca tuvimos de esos lugares. No nos ofendas. No los ofenderé. Mi palabra es ley. A todas las pondré en la calle Moscú. El secreto de esas visitas misteriosas era que con la ayuda de la hábil Frosia se organizaba el reclutamiento de sirvientas para las casas alquiladas por los comerciantes que venían a la feria. Cada año llegaban desde Umiotov grupos de muchachas, y Frosia las acomodaba con Ivanov, Semenov, Gravilov y otros propietarios de Irvit, cuyas enormes casas permanecían vacías 11 meses al año, pero se llenaban hasta el tope durante la feria. Por su trabajo, la enérgica Frosia recibía pago de los padres y parientes de las chicas, de los propietarios y también de las muchachas mismas si resultaban buenas trabajadoras. El pago establecido desde tiempos antiguos era de 50 kopecks por toda la feria. Lo demás debían ganarlo ellas, por lo cual Frosia siempre exigía que no maltrataran a las chicas. Aún así, proveer esta mercancía viva era una carga para Frosia, que asumía por pura bondad y por deseo de ayudar a los suyos de Umiotov, ya que después de cada feria era una tragedia. La mitad de las muchachas regresaban embarazadas y llorando, y la otra mitad, si tenía más suerte, lo hacía con la enfermedad francesa u otros regalos de feria. Había que consolarlas y resolver sus problemas. Miren que no pudieron hacerlo decentemente, condenadas, gritaba Frosia a las chicas lloronas, señalando sus vientres hinchados. Sinvergüenzas, como si no supieran actuar con dignidad. ¿Y ahora qué vas a hacer? Seguro que es otra niña. Lo sé de antemano. Las calo a todas desde lejos. En resumen, el oficio de Frosia era muy delicado, pero se consolaba al ver que los hijos ilegítimos que nacían resultaban, como por encargo, verdaderos panecillos moscovitas. Junto con Frosia, toda la ciudad se preparaba febrilmente para la feria, como para una gran festividad. Las casas muertas revivían, se limpiaban, se fregaba y se lustraba por todos lados, con miles de personas corriendo y ocupadas. Por los dos caminos principales, el siberiano y el moscovita, llegaban en una interminable fila los convoyes, los carros de carga y las diligencias, como si dos enormes ejércitos convergieran en el lugar. El día en que llegaba la primera diligencia con los comerciantes moscovitas, era una fiesta para Frosia, que siempre encontraba un momento para escaparse y mirar al menos con un ojo a los queridos moscovitas. «Es que me gustan mucho esos moscovitas», confesaba Frosia. «Me aligeran el corazón. Y son todos parejitos, uno al lado del otro, como manzanas. No como esos siberianos desaliñados ni los tártaros. Malditos bribones». En el día de la apertura oficial de la feria, Irvit ofrecía un espectáculo único en su género. Un verdadero desbordamiento, como cuando el agua desbordada inunda los alrededores por decenas de kilómetros. El tono dominante de esta inundación era el comercio. Estaban todos ahí, como en un cuenco lleno de mijas. Moscovitas, casaneses, irkutzianos, tomskianos, viadcanos, yarkovianos, y además una diversidad de extranjeros, bujaranos,
chinos, armenios, tártaros, alemanes, franceses, ingleses, una verdadera confusión de lenguas babilónica. Pero por supuesto, el lugar de honor lo ocupaba el comercio moscovita, la flor y nata del comercio ruso. No en vano la calle principal se llamaba Moscú. Con los moscovitas llegaban también los panecillos, los pasteles, el vas moscovita y restaurantes al estilo de Moscú, con máquinas, camareros alborotados haciendo guardia permanente, billares y coros de arpistas. Incluso si en tiempos normales, cuando Irbit duerme en su mágico letargo con casas vacías, se incendiara el pueblo entero desde los 4 puntos cardinales, no se produciría tanto caos como el que causaba la llegada de los queridos moscovitas. Uno pensaría que ahí se repetía la Torre de Babel o algún gran cataclismo geológico como los que soñaban los geólogos ancianos. Con las caravanas repletas de comerciantes, carros y telas moscovitas, llegaron desde Moscú las víctimas del temperamento público, o como se decía en la jerga moscovita, las muchachas especiales. Esta sociedad específica completaba el panorama de la feria, y era la última nota del concierto ferial. Además de Moscú, también eran proveedoras de muchachas especiales ciudades como Nizhny Novgorod, Kazán, Tiflis, Berdichev y la famosa ciudad alemana de Riga, tártaras de Kazán, georgianas de Tiflis, armenias de Najicheván, judías de Berdichev, alemanas de Riga. Todas eran víctimas voluntarias del animal salvaje de la feria que exigía su ración de carne ferial. «Ya llegó el avituallamiento», decía Frosia, siguiendo con la mirada las diligencias con las muchachas especiales. Pero este año llegó tanta gente a la feria que no va a alcanzar para todos. Frosia observaba con mucha atención a las bellezas que llegaban de todos los rincones de Rusia y hacía sus propios cálculos estadísticos. Por las tardes, cuando los caballeros tomaban su siesta tras el almuerzo, Frosia aprovechaba para correr hasta la calle Moscú o al Pasaje, solo para ver a la gente. Algo la arrastraba hacia esa calle ruidosa, donde se oía un murmullo constante y donde los restaurantes ardían con luces como si hubiese fuego en su interior. Pasaban volando las troicas, las diligencias, los trineos de alquiler. Corría la gente a pie, y por todas partes se respiraba algo turbio, ebrio, desenfrenado, desmedido. Incluso en las afueras, en Glinki, en el barrio tártaro o en la famosa Terevilovka, cada choza brillaba y humeaba, mirando a la multitud con ojos encendidos de fiebre. En el pasaje sonaba la música, atrayendo a multitudes de paseantes. En las posadas con arpistas se derramaba un verdadero mar en el que chapoteaban y se ahogaban los padrecitos moscovitas, junto con sus hijos salvajes. El resto del público era tragado por múltiples antros, donde con canto y baile te desvalijaban con amabilidad, te desplumaban con dulzura. Prostitutas, tahúres, ladrones arrancaban como carne cruda las monedas que dejaban tras el trajín del día. Cuando Frosia salía a la calle, se volvía como borracha y siempre suspiraba con tristeza, recordando los tiempos en que ella también iba de antro en antro con el difunto Sidor Ivanich. «Se ve que ya pasó el tiempo dorado», decía Frosia, y por tristeza se encaminaba a la taberna a aplastar una mosca, o lo que es lo mismo, tomar un trago. «Ay, ya estoy vieja. Ya va siendo hora de morirse». A veces Frosia se llevaba con ella a Anisha y la introducía en los secretos de las noches de feria. Allá, una casa con mujeres bonitas de Moscú,
en casa de los Parfenov, tramposos que despluman a los comerciantes en las cartas. Y en esa casa de allá, un rico armenio se ha hospedado, que se entretiene con cosas malas. Y así sucesivamente. Anicia miraba todo con los ojos muy abiertos, como aturdida, y se aferraba aún más a su madrina, sin soltarle el sarafán. Lo que más le gustaba era mezclarse entre la gente en la galería, donde por las noches tocaba música. Las tiendas brillantes atraían al público como imán. Quien no tenía dinero, al menos podía mirar todo a gusto. En uno de esos paseos, Frosia le compró a su ahijada el pañuelo rojo que le había prometido. «Bueno, si te portas bien, te haré un sarafán como Dios manda», balbuceaba la Frosia algo bebida, con la lengua enredada. «Solo hazme caso. Ya verás que luego me lo vas a agradecer». La madre de Anicia no aparecía por la cocina de los Moroshkin, porque incluso ella tenía trabajo. Emborrachaba a su soldado desde la mañana hasta dejarlo como muerto, y luego ella, ¡zas!, se escabullía a la calle. Los pequeños dependientes, buhoneros, cocheros y en general la gente pobre desahogaban su alma en Terebilovka, donde tintineaban y se jugaba al azar los cuartos robados del patrón, y donde las canciones de borrachos eran interrumpidas por los alaridos desesperados de quienes encontraban un final prematuro. En un buen sitio aparecía un tártaro ahorcado. En otro, 2 mujeres apuñaladas. Por allá, robaron a un comerciante borracho. En otro lado, intentaron estrangular a un dependiente. Es decir, un gran carro rodaba arrasando a todos por igual, sin mirar a quién. Una vez durante la feria, los Moroshkin estaban de visita en algún lugar y regresaron a casa antes de lo habitual. Con los niños se había quedado una anciana conocida. Eran como las 11 y los señores quisieron cenar. «¿Y dónde está Frosia?», preguntó la señora. «¿Dónde va a estar? ¿En la cocina? Dormida». «Frosia. Frosia. Despierta. A cenar. Pero ¿dónde está en verdad? Seguro se emborrachó y está dormida como un tronco. Ah, Anicia. Anicia». La cocina estaba abajo. Después de llamar a los sirvientes sin éxito, la señora se enfadó y bajó con una lámpara encendida. Pero la cocina estaba vacía. Ni Frosia ni Anicia. Además, la puerta estaba cerrada desde dentro. La señora incluso se asustó, hasta que revisó la ventana al patio. El marco de invierno había sido retirado, y el marco de verano apenas estaba ajustado desde afuera. En la nieve, bajo la ventana, se veían claramente las huellas de unos pies. ¡Ah! La muy granuja se escapó por la ventana. Estalló la señora como de costumbre y comenzó a pisotear con fuerza. «Bueno, querida, ya verás cuando vuelvas. Esta vez no te me escapas». En ese momento se oyó un golpe vacilante en la puerta. «¿Quién es?» «Soy yo, Anicia», se oyó una voz completamente desconocida. «Por el amor de Dios, señora, déjeme entrar». «¿Dónde te metiste, gritó furiosa la señora, pero enseguida se calló. Anicia estaba pálida como un papel y temblaba con fiebre. «¿Qué te pasa? ¿Dónde te habías metido?» «Yo, la madrina, por la ventana», balbuceaba la niña de manera incoherente, sin secarse las lágrimas que le corrían por las mejillas. «Apenas pude escaparme de ella». «Ah,
Por Dios, habla claro. Pero Anicia sollozaba con fuerza y aún no podía recuperar el aliento. Su aspecto era tan desdichado y lastimoso que a la señora no le salió regañarla. Presintió que algo grave había pasado. ¿De dónde escapaste?, preguntó ya con dulzura. Anda, deja de llorar, tontita. Toma agua. Yo estaba dormida cuando Frosia llegó de no sé dónde borracha y me despertó. Contaba Anicia, un poco más tranquila. Los señores, me dijo, los señores van a quedarse en casa ajena hasta las 2. Vamos al pasaje. Te voy a comprar un sarafán. Al principio me dio miedo ir, pero luego fui, y la madrina se enojó conmigo. Salimos por la ventana y tomamos un carruaje, y allá había un comerciante borracho esperándola. Vio que yo iba con ella y le preguntó, ¿Esta es tu niña? Sí, dijo la madrina. La niña volvió a llorar, tapándose la cara con su delantal de algodón. Ese comerciante era feo, arrugado y viejo, continuó después de una pausa. Frosia empezó a regatear con él enseguida. Dame 100 rublos, le decía, y el comerciante decía, 3 billetes de 25. Empezaron a discutir, y ahí entendí que la madrina me quería vender al comerciante. Me dio un miedo horrible. Me zafé de ella, y a correr, y a correr. Apenas si llegué. Señora, por favor, la madrina me va a matar cuando vuelva. Yo no tengo la culpa. Ella no me dijo nada antes. Y además fue ella la que quitó el marco de la ventana. Está bien. No llores, decidió la señora, y enseguida mandó llamar a la madre de Anicia. Eso no se lo voy a perdonar a la Frosia. ¡Ah! Esa desgraciada. A Platónida, la mamá, apenas lograron encontrarla y la trajeron borracha. Al enterarse de lo ocurrido, comenzó a aullar y gritar como si hubiera muerto alguien. ¡Ah! ¡Esa maldita Frosia!, gritaba Platónida, y de repente se echó a los pies de la señora. ¿Cómo se atrevió a querer vender a mi hija? ¡Ah! Esa. No la dejaré viva. Yo la llevé en mi vientre. Yo la di a luz. Yo la amamanté. ¿Y Frosia quería sacar dinero por la hija ajena? No. ¿Qué le pasa? Justo en el momento más crítico de este lamento, apareció en la cocina la propia Frosia, también borracha, que entró como si nada hubiera pasado. Se desató una escena violenta. Primero se abalanzó sobre Frosia la señora, luego Platónida, que quería a toda costa rasguñarle la cara a su comadre. ¿Cómo te atreviste, eh?, gritaba la señora fuera de sí. ¿Es que no tienes conciencia? ¿A dónde llevabas a Anicia? Tampoco se ponga así, señora, respondió Frosia con brusquedad, poniendo las manos en la cintura. Nosotras también sabemos cómo manejar las cosas y nos vamos ahora mismo, por nuestro propio pie. Dime la verdad. ¿Intentaste vender a la niña o no? Pues sí, la vendía. ¿Y qué? ¿A usted le dolió que yo ganara con lo ajeno? ¡Qué novedad! Si hasta la Platónida la venderá algún día, solo que no sabrá cómo cobrar bien. Mientras que yo no la habría dejado ir por una miseria, y pensaba darle la mitad del dinero a esta tonta. Si lo estaba haciendo por ella, pregunte usted, ¿por cuánto me vendió a mí mi propia tía?
por 15 rublos en billetes. Y Platónida también se fue en un vestido azul, también por billetes. Pero Anicia es menor de edad, gritaba la señora con voz desgarrada, retorciéndose las manos. A ti y al comerciante los van a mandar a Siberia por eso. Has perdido completamente la razón, cabeza hueca. Querías quedarte con el dinero, mi dinero. Ah, pecadora, mujer despreciable. El dinero era mío, ¿eh? Aullaba Platónida, intentando alcanzar a su comadre con las manos temblorosas. Sí, ella es mi hija. Yo la llevé en el vientre y tú querías quedarte con el dinero. No entienden nada ninguna de las dos, escupió Frosia con furia y comenzó a recoger sus cosas. ¿Arman todo este escándalo? Y yo solo quería lo mejor para Anicia. Pero si tiene 13 años, todavía es una niña, insistía la señora, encendiéndose de nuevo de ira. Dios mío, ¿pero qué es esto al fin y al cabo? Frosia ató rápidamente sus cosas en un solo fardo y se dirigió a la puerta, pero volvió y dijo con toda calma: «Págueme, señora». «Fuera. Ese es tu pago. Y que no se te vuelva a ver por aquí. Fuera. Fuera». ¿De verdad ha perdido la cabeza, señora?», se sorprendió Frosia, ya algo más tranquila. «Otros padres y madres me ruegan que les acomode a sus hijas. ¿Y usted me sale con estas? En la feria hay cientos de chicas como esa dando vueltas. Vaya usted misma al pasaje. ¿Lo verá? Si la hubiera vendido por unas míseras monedas, bueno, culpa mía, pero el comerciante ya me había dado 3 monedas de oro en la mano. Yo misma habría acompañado a Anicia y sacado más dinero aún. ¿Y Platónida? Ya verá. Acabará vendiendo a Anicia por unas pocas monedas». «Pues no la venderé. Yo también conozco comerciantes que hace tiempo buscan piezas bonitas», gritó Platónida fuera de sí, y luego rompió en llanto desgarrador. «Y tú, desgraciada, querías quedarte con mi dinero». La señora solo alzó los brazos. La situación era completamente desesperada. Platónida lloraba y se lamentaba, no porque su hija hubiera estado a punto de ser vendida para la vergüenza, sino porque Frosia quiso adelantarse. El diablo sabrá qué estaba pasando. En su arrebato, la señora echó de la casa tanto a Frosia como a Platónida, quien se llevó consigo a la llorosa Anicia. «¿Pero qué es esto?», exclamaba indignada la señora. «Iré ahora mismo a la policía. Me quejaré al comisario y recuperaré a la niña. Todo esto es tan repugnante, tan vil, tan sucio y finalmente tan absurdo. Dios mío, ¿pero qué es esto en realidad? La madre biológica, la misma madre biológica. Y de repente es necesario que se promulgue una ley para prevenir crímenes como este». El señor Moroshkin también estaba indignado, pero observaba el asunto de una perspectiva un poco más amplia, ya que se consideraba especialista en estadística. En efecto, si uno traza un círculo de 100 verstas de diámetro alrededor de Irbit, dentro de ese círculo se encuentra una población casi completamente ilegítima, lo que se debe al desequilibrio entre la oferta y la demanda. Los paliativos y los compromisos aquí no sirven de nada. Es necesario extirpar el mal de raíz. Por ejemplo,
Es indispensable conectar Irbid con Nizhny Novgorod por ferrocarril, y entonces el mal desaparecerá por sí solo. ¿Por qué? Muy simple. En la feria de Nizhny, gracias a los trenes y vapores, se traen víctimas del temperamento social desde todas partes, lo cual produce una armonía completa entre la oferta y la demanda, y con ello la población local se ve libre de hijos ilegítimos. En cambio, en Irbid, la mercancía todavía se transporta a la antigua, por tracción animal, lo que encarece el producto y rompe el equilibrio entre oferta y demanda, dando lugar a toda una industria local, el comercio de personas vivas. Si se mira la acción de hoy de Frosia desde el punto de vista científico, ella no es más que una expresión inconsciente de una ley económica conocida. Nada más. Pero eso es una tontería, querido, protestó la señora. Según tú, Frosia, el comerciante que quiso comprar a Anisha y la madre que la vendía, ¿todos tienen razón? No digo eso, pero si se observa desde el punto de vista puramente científico, es decir, por cómo lo demuestra la estadística, tomemos por ejemplo Inglaterra o Francia. Muy bien, pero mañana por la mañana mismo ve con el comisario a la policía y presenta una denuncia. ¿Cómo se les dice a esas? Para que la quiten a Anisha, su madre. Pero no se puede hacer eso. Es decir, no se pueden quitar los hijos a sus madres. ¿Y por qué no? El señor Moroshkin tenía mucho sueño, y por eso murmuró algo tan incoherente en respuesta que su esposa solo agitó la mano y escupió. La mañana siguiente trajo consigo muchas conversaciones. Todos lamentaban unánimemente a la pobre niña Anisha y estaban seguros de que se perdería en el torbellino de la feria. Pero ¿qué se puede hacer si las estadísticas lo demuestran de manera irrefutable y bla bla bla? Y mientras los señores inteligentes y bien intencionados discutían y deliberaban sobre cómo se hacen las cosas en Inglaterra y Francia, en ese mismo momento, en las afueras de Irbid, donde estaban los baños públicos, una figura femenina tiritaba de frío y saltaba de un pie al otro apenas cubierta con harapos. El lector atento probablemente ya ha reconocido en ella a Platónida. Sí, era ella. Y el lector también puede imaginar por qué está rondando por la acera a esas horas, provocando las risas de los cocheros y los carreteros. La noche era gélida. Soplaba una tormenta invernal de febrero, golpeando las contraventanas y aullando en las chimeneas. Una nieve fina y seca giraba en remolinos cegando los ojos. Los cristales de las ventanas estaban cubiertos de escarcha. Frente a la entrada de los baños brillaban algunas farolas, pero Platónida se mantenía fuera del círculo de luz brillante y no apartaba la vista de la puerta de entrada, de la cual, junto con los que entraban, salían nubes de vapor blanco y un murmullo sordo. Llevaba ahí más de una hora, congelada hasta los huesos, sin quitar los ojos de la puerta. Princesa, ¿por qué asustas a la gente decente? Se burlaban de ella los cocheros, golpeando sus manoplas. Mira cómo se te han congelado los pechos. Casi 2 dedos de escarcha. El que más reía era Omelián, ya conocido por nosotros, quien entre los demás cocheros tenía cierta autoridad. Y toda autoridad, naturalmente, presume de su ingenio. Platónida ya lo había reconocido, y temía que él también la reconociera.
y puede que a esta mujer perdida aún le quedara algo de vergüenza. ¿Qué tardan tanto?, pensaba la desdichada, perdiendo la paciencia. Decide tomar una medida desesperada y se lanza al pasillo de los baños, de donde los bañeros comienzan a echarla. ¿Está aquí el comerciante con el abrigo de piel de zorro y cuello de castor?, pregunta Platónida, resistiéndose con manos y pies. ¿Y cuántos comerciantes con abrigos de zorro no hay en esta feria? ¡Lárgate, puta! Por favor, díganme, está con una niña con un pañuelo rojo. Vaya tonta se nos ha pegado. ¿Cuántos como esos no hay con pañuelos por aquí, en las habitaciones? Échala, Mitray. Pero si es que esa es mi niña, malditos, grita Platónida, y termina la frase en el otro extremo de la calle, a donde fue lanzada rodando. Así de fuerte la empujó Mitray. Los cocheros estallaron en carcajadas, y Platónida empieza a insultar. En la entrada se quedó Mitray relinchando como un caballo. «Buen golpe le diste, Mitrayushka», comenta Omelián con tono de experto. «Dale otro bueno para que vuelva a volar, que salga volando como un rábano. Muy bien hecho, Mitray». Y el entusiasmado Mitray ya se prepara para soltarle otra, cuando de pronto entre los cocheros se escucha una exclamación general. «Miren, chicos, viene la cuadrilla de la danza». En efecto, desde la esquina más cercana, repiqueteando campanillas, aparecieron 3 trineos que se detuvieron directamente frente a la entrada de los baños. De los 2 primeros, entre alboroto y chillidos, bajó un grupo colorido de comerciantes borrachos y mujeres lujosamente vestidas. Y del tercer trineo bajaron músicos. Traían un violonchelo, estuches de violines, instrumentos de metal. Mitray se cuadró junto a las puertas abiertas y dejó pasar solemnemente a toda la comitiva. Aunque sea una miradita por la rendija a esos hacedores de milagros, se escuchaba entre los cocheros. ¡Qué ocurrencia! Una cuadrilla de danza. Y comenzaron a brillar luces en las mejores habitaciones. Y realmente todo pareció estremecerse cuando por las rendijas comenzaron a salir los sonidos de Biushki. Los violines chirriaban, el violonchelo gemía, las trompetas retumbaban. Los cocheros, mudos de entusiasmo, miraban las ventanas iluminadas, tras las cuales se vislumbraban borrosamente figuras en movimiento. Los caballos aguzaban las orejas y pisaban con elegancia. Incluso el viento parecía querer participar en la alegría general y hacía girar la nieve seca en los tejados, cubría los baches y con particular saña pellizcaba narices y mejillas, manos y pies. Platónida se quedó como petrificada en la acera, pegando la vista con ansia a las ventanas iluminadas, tras las que fluía como un río el golgorio desenfrenado y ebrio. Ella también había comenzado alguna vez su carrera en esos baños, y Frosia también, y ahora era Anisha la que estaba ahí con el comerciante del abrigo de piel de zorro. ¿Por qué tardaban tanto? Platónida sentía cómo se le entumecían los brazos y piernas, y cómo el sueño la vencía. Pero hace acopio de sus últimas fuerzas y empieza a caminar por la acera. Entonces se abre la entrada y aparece, entre nubes de vapor, el comerciante con el abrigo de zorro. Mitray corre tras él y le grita en movimiento.
Feliz vapor, su señoría. El comerciante le mete algo en la mano e intenta pasar junto a Platónida, que le bloquea el camino. Anicia se acurruca en la puerta, cubriéndose el rostro con un pañuelo rojo hasta los ojos y apenas manteniéndose en pie. El dinero, murmura Platónida con la lengua entumecida, agarrando al comerciante por la manga. ¿Qué? ¿Eh? Se sorprende con una cara borracha, llena de granos, con ojillos de cerdo. Pero si ni siquiera puedes mirar como la gente. Para librarse de la mujer, que aúlla como una perra escaldada, el comerciante le mete un billete en la mano y la empuja. Platónida vuelve a volar por la calle dando tumbos. Mientras, el comerciante se aleja en un coche de alquiler. En el aire se eleva el aullido grotesco de la mujer. Brotan insultos de los más soeces. Pero todo eso se ahoga en la oleada creciente de los alegres sonidos de la música.